Buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Tertulia de Noche. Como siempre es un grato agrado compartir con ustedes a través de este espacio a diferentes comunidades que nos ven en distintas partes de la zona norte y en el resto del país, siempre con Canal 14. Muchas gracias por acompañarnos, sobre todo en este espacio. Hoy vamos a hablar con Welmer Ramos. Welmer Ramos es uno de los que aspiran dentro del Partido Acción Ciudadana a convertirse en el candidato presidencial de ese partido con miras a las próximas elecciones, febrero del 2022. Don Welmer Ramos es economista, administrador, actualmente es diputado en la Asamblea Legislativa y también fue ministro de Economía, Industria y Comercio entre el 2014 y el 2017, en el gobierno anterior de don Luis Guillermo Solís. Bueno, don Welmer también es una persona que anduvo recientemente acá de gira. Sabemos también la relación y amistad que tiene con el diputado acá sancarleño Luis Ramón Carranza, también muy amigo acá de nosotros, por ser uno de los colegas comunicadores también antes de llegar a la Asamblea. Así que, Welmer, gracias por acompañarnos y bienvenido a Canal 14 y a Tertulia de Noche para que conversemos de esas propuestas que usted tiene tanto para el país como para esta región. Un agrado saludarle. Igualmente, y un abrazo a todos los que hoy nos escuchan y a todas las que nos escuchan y nos ven en todo el territorio nacional. Un gran gusto de veras estar en este programa Tertulia de Noche. Gracias, don Welmer. Antes de entrar a las propuestas, bueno, usted como candidato también ha tenido que ver mucho con este tema, porque es una gran preocupación de algunos sectores de la economía, tal vez no los sectores más pujantes, pero sí un sector cuando hablábamos de los temas de usura, que veíamos que usted tenía posiciones en estos asuntos, de cuánto se cobra por usar tarjetas, datáfonos, en fin, que es un aspecto de la economía que quizás muchos de los mortales llamados que no conocen mucho de economía, no ven, pero que significa una gran cantidad de recursos y que a la vez golpea a algunos sectores de la economía, y es un tema que usted ha venido defendiendo en la Asamblea Legislativa. Yo quiero que me hable de eso para luego hablar más adelante de sus propuestas. Muchas gracias, don Álvaro. Cuando yo llegué a la Asamblea Legislativa, llegué con una con una agenda de varios proyectos muy claros que había que llevar adelante en este país para hacer más barato el costo de vivir en Costa Rica, para hacer que a la gente le alcance la plata, porque el costo de vida en Costa Rica es muy alto si lo comparamos con otros países. Costa Rica es más caro para vivir en compra de alimentos, en compra de productos para el cuidado personal y en alquileres y en temas de financieros, más caro que países europeos y más caros que muchos países de América Latina. Pero es un asunto no por impuestos ni por salarios, es un asunto porque hay unos tagarotes en este país en diferentes mercados que le pagan precios muy bajos al productor y que le cobran precios muy altos al consumidor. Y esos tagarotes son de los que compran un kilo de aguacates en 1.000 colones a un productor y venden después del kilo de aguacate en 4.000 o en 5.000 colones. Esas diferencias le pagan precios muy bajos, como decía el productor, y muy altos. Entonces, una de esas cosas que me di cuenta que estaba extrayéndole cantidades de dinero a la gente, que le quitaba la plata, era una práctica que había llevado adelante cierto sector de sobreendeudar a la gente y sobre todo a los más humildes, a los que tienen menos ingresos, y les cobraban de más cuando iban a pedir un electrodoméstico a plazo. Le cobraban una tasa de interés altísima, y entonces una plancha que compraba una señora de la Tigra en un almacén de estos, al final pagando cuotas pagaba 3 veces el valor de la plancha y lo que tenía era una tasa de interés del 80%. O cuando una financiera le presta plata a alguien al 10% mensual, y si le presta 10 millones, esa persona paga 12 millones de intereses al año sin haber abonado una peseta al principal. Y entonces me di cuenta que existían, que en tarjetas no solo era la tasa de interés, sino que les cobraban
multas, comisiones, anualidades y cobros por servicios, y que entonces la tasa no era la que decían del 52, sino que esa tasa se iba al 65, perfectamente si uno le sumaba todo ese montón de costos. Entonces, un país sobreendeudado como está Costa Rica, había que ponerle freno a esa barbaridad que eran las tasas de interés abusivamente altas. Determinamos y vimos que eran más o menos 5 billones de colones los que estaban prestados a tasas por encima del 62%. Y entonces nos dimos a la tarea de poner una tasa máxima, que Costa Rica tenía que haberla puesto hace 50 años y que no lo había hecho, porque hace 50 años se firmó el Pacto de San José, o la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que las tasas de usura es una forma de esclavizar a la gente, de poner a la gente a que trabaje y que le traiga el fruto del trabajo al usurero, al que le prestó la plata a tasas de interés altísimas. Y entonces pusimos una tasa de interés que se vaya recalculando con el tiempo. Esa tasa hoy para las tarjetas está en 33% y va a ir bajando. Con eso los costarricenses se están ahorrando un billón, esto es 1 millón de millones, 200.000 millones. Esto es como 450.000 colones por año por familia que se ahorran en pagos de intereses, en sobrepagos de intereses. Después llegamos con otro proyecto que era para ponerle freno a los datáfonos. Un pequeño negocio para tener un datáfono tenía que pagar entre el 5 y el 12% de comisión a la empresa, cuando una pulpería se ganaba o se gana en arroz o en frijoles el 8%, y si tenía que pagar el 10%, pues más bien estaba perdiendo cuando vendía eso. Y esto, cuando fuimos a ver cuánto se ganan en Europa era el 0.30 en tarjetas de crédito y el 0.20 en tarjetas de débito. Y resulta que Costa Rica tenía tasas que eran 20, 30 veces más altas que ellos. Cuando el sistema es el mismo y es uno para el mundo, no son diferentes. Entonces le pusimos freno. Ahí si el costarricense se está ahorrando 150.000 millones por año, entre todos. Y los precios, según la Universidad de Costa Rica, se han visto sostenidos hacia abajo con solo esa medida. Otro asunto es el precio de los medicamentos, que fue otra pelea que hemos dado. Pero para hacer un mercado de medicamentos, porque aquí hay medicamentos para la presión o el corazón o el colesterol, etcétera, que los pagamos 6 veces por encima de lo que lo paga España o lo que lo paga un país como Suiza. Porque aquí hay unos tagarotes, de nuevo, que aprovechándose del dolor de la gente y que los medicamentos hay que tomarlos porque si no se muere la persona, entonces, y que hay unos sistemas para que el que importa un medicamento de eso, nadie más lo puede importar, entonces ellos cobran los precios que les dé la gana. Me metí a hacer por primera vez una ley de quiebras, porque no existía en Costa Rica una ley de quiebras. Había un montón, sí, de normas en todos los códigos ahí de comercio y código civil y demás, con que los juzgados agarraban de aquí, arañaban de allá para poder hacer un proceso de quiebra. Y aquí cualquiera que entrara en problemas financieros, lo que significaba era que lo quebraban. Cuando en otros países se le ayuda a salir adelante entre los acreedores y entre los clientes y todo, se les puede ayudar a alguien a salir adelante. Hicimos una ley de quiebra muy parecida a la que tiene hoy Inglaterra o la que tiene hoy Alemania, etcétera, para ayudar a la gente. Nos pusimos detrás de una ley para defensa de la competencia, una ley de competencia que permita que los tagarotes se les pueda poner freno cuando tienen poder de mercado y pueden ponerle precios y condiciones ruinosas a sus proveedores o a sus compradores. Y entonces hoy tenemos una ley antitrust, una ley de competencia como la que tiene Estados Unidos o la que tiene Europa también por primera vez.
hemos entrado en un pleito por las cláusulas abusivas que tienen muchos contratos que se llaman de adhesión. Un contrato de adhesión, para que nos entiendan todos, es el contrato que usted cuando compra algo tiene que firmarlo. Usted no tiene derecho a decir nada, nada más firme el contrato. Usted va a un banco y firme el contrato del préstamo. Esos contratos tienen cláusulas que son abusivas contra la gente. Abusivas son que le sacan la plata. Imagínense que en Costa Rica existe una norma que dice que si usted paga un crédito adelantado, le cobran una multa. ¿Usted se imagina eso? Cuando eso en el mundo, todos los ciudadanos tienen el derecho a salirse de las deudas cuando quieran. Y en Costa Rica le cobran una multa. Pague una hipoteca a usted y pida que le den la certificación para ir a liberar la propiedad suya al registro público. ¿Y qué le va a decir un banco? Tiene que poner aquí 100 o 200 dólares para darle esa certificación. Entonces, si usted no los paga, ahí sigue la casa pignorada, ¿verdad? O hipotecada. Esto es una barbaridad, que en Costa Rica hay más de 30 cláusulas abusivas. Eso es otro pleito que he tenido yo. No, bueno, y hablando de ese pleito... Todos esos proyectos son para bajar el costo de la vida y hacer que la plata le alcance a la gente. Eso está muy bien. Y para hablar del tema de la banca, recientemente escuchaba una ponencia de Leiner Vargas como economista, y él decía que en este país los bancos funcionan como al revés, ¿verdad? En el sentido de que en estos tiempos de crisis, de pandemia, donde hay que más bien capitalizar las empresas como en Alemania o en España, aquí más bien la gente vive de endeudar más a la gente, ¿verdad? Los bancos viven más, es decir, aquí lo voy a prestar para que me termine de pagar la cuota, pero al final es un préstamo que eso se convierte en una bola de nieve. Y como usted señala, con estos temas de la usura, uno se pregunta, bueno, entonces, ¿cuál es el papel que tiene la banca en este país? La banca nacionalizada para el desarrollo de los sectores productivos que necesitan estar bien para generar empleo. Don Álvaro, vean, don Leiner tiene toda la razón y usted también. Vean, el grave problema que tenemos es que la banca está en manos de los banqueros. Y usted me va a decir, ¿en manos de quién va a estar? Bueno, no, es que aquí hay un problema grave. Los entes que regulan la banca deberían de estar en manos de personas que vigilen por los intereses de la sociedad. Y aquí en Costa Rica no es así. Los entes que regulan la banca, llámese la SUGEF, el CONACYT o cualquiera de esas, el Banco Central, está en manos de banqueros. Y entonces los reguladores no están interesados en que ahí haya competencia, en que se cobren intereses justos, en que las cláusulas no sean abusivas. No, en eso no están interesados. Están interesados en ver cómo engordan a los bancos en contra de la gente. Y entonces los intereses que ellos defienden, como son banqueros metidos a reguladores, los intereses que están defendiendo son los intereses de los banqueros y no los intereses de la sociedad. Eso se llaman... eso es una desgracia que tiene este país y ya yo presenté un proyecto de ley para arreglar eso. Se llaman las puertas giratorias. Uno de esos tipos, porque sabe mucho de banca y es empleado de una banca, lo llaman y se lo llevan a que vaya a vigilar los bancos en la SUGEF. Y entonces él, como sabe que salió de la banca y que vaya a vigilar que los bancos se porten bien, los intereses que va a defender son los intereses del banco, porque cuando él pierde el puesto en la SUGEF, vuelve para la banca. Y entonces se llaman las puertas giratorias. Ahí están dando vuelta, a veces son gerentes del banco y a veces están regulando los bancos. Y entonces eso le hace mucho, mucho daño a Costa Rica. Lo mismo pasa en CONAVI. Vaya, vea quiénes están en CONAVI. Gente con gran experiencia en obras, porque estaban trabajando para una empresa privada y en el momento que salen de CONAVI van para la empresa privada. Eso se llaman puertas giratorias, están dando vueltas ahí entre las empresas, el CONAVI. Usted se va a Fonatel y se encuentra que ahí hay especialistas, ¿verdad? Porque trabajaban para una gran empresa de telecomunicaciones y entonces ahora los ponen en Fonatel y el día de mañana
salen de ahí para la gran empresa. Los intereses que defienden son los intereses del grupito y no los intereses de la sociedad. Eso hay que acabarlo. Y la ley que yo estoy proponiendo es que no se puede nombrar gente en entes regulatorios, en los entes que controlan a estos, que vengan de los mismos entes. Y además prohibirles a los que salen de reguladores que puedan volver de inmediato a trabajar en el sector, ¿verdad? Porque si no, siguen dando vueltas ahí. Eso le ha hecho mucho daño a este país, pero mucho. Y eso es parte de la corrupción también. Porque a mí no me van a decir que no es corrupción cobrarle de más a la gente porque la gente tiene que pagar un medicamento para salvar la vida y aprovecharse de esa situación del otro, cobrarle 6 veces lo que vale un medicamento. Don Welmer, bueno, usted fue parte del gobierno de Luis Guillermo Solís y es diputado de este gobierno, de su mismo es del mismo partido. No voy a criticar lo anterior, sino ¿qué haría usted diferente que no hizo Luis Guillermo Solís ni ha hecho Carlos Alvarado en temas de reactivación económica? Porque lo que se ha criticado es que en ambos gobiernos no se ha visto una verdadera reactivación económica, quizás por sus equipos económicos, que, como usted lo señalaba, a veces están más pensando en ciertos sectores que en la población. Para no hablar de ese tema, yo quisiera más bien que me hablara qué haría usted diferente que no ha visto en el gobierno de Luis Guillermo Solís ni el de Carlos Alvarado. Sí, don Álvaro, muy buena pregunta. Mire, voy a contarle, cuando usted me dice que soy parte de este gobierno, yo le digo que no, yo soy diputado del PAC, pero no soy diputado de gobierno, eso es diferente. El gobierno tiene un equipo económico bastante extraño, conformado principalmente por neoliberales de Liberación y de la Unidad que han estado ahí adentro. Y ustedes saben, con toda la cantidad de ministros que han tenido, yo no he comulgado con ellos. Mire, este país hoy en día hay que reactivarlo desde una perspectiva diferente, como hemos venido haciendo las cosas. Costa Rica ha hecho una labor de atracción de inversión extranjera muy buena y hay que seguirla haciendo. Costa Rica ha hecho una labor de exportación muy buena y hay que seguirla haciendo. Pero solo se ha fijado en grandes empresas. Se dejó de la mano al pequeñito, a ese que se está jodiendo y que se levanta a las 4 de la mañana, a ese que tiene que venderle a un gran supermercado, que es el supermercado el que pone el precio, ¿verdad? Y no él. Él no tiene ninguna condición. Hay que volver la cara para reactivar la economía hacia las pymes. Y yo he dicho, lo primero que necesita una empresita pequeña para ser próspera es que tenga a quién venderle. ¿A quién venderle? Y aquí existe, el Estado es el gran comprador de este país. El Estado compra todo lo que consumen los comedores escolares y colegiales, lo que consumen los hospitales, las cárceles, la policía. Y no solo es comida lo que consumen, no, consumen ropa, zapatos. Cuando se hace la limpieza de las orillas de las calles, de las pistas y de las carreteras, esos son servicios que se ocupan. Todo eso debe ser hecho por empresas pequeñas, nacionales. No se vale que estén comiendo los comedores escolares frijoles traídos de Argentina o de China, cuando ahí están los frijoleros del norte que los pueden producir perfectamente y ser ellos los que se le compren. Y no se les compren a 28,000 pesos como paga el tagarote, sino que se le compren a 40,000 colones, que es un precio mucho más razonable, pero mucho más bajo de como se lo vendiera el tagarote al Estado. Porque si el tagarote, y digo así el tagarote para que nos entendamos que es el intermediario, se lo vende al Estado, seguro que le cobra 78,000 pesos. Se lo vende en bolsitas. Y cuando el productor solo lo vendió en 28,000 pesos, es preferible que el Estado le pague 40,000 colones al productor y entonces el productor le queda más platita, pero el Estado se ahorra un montonón de plata también. Esos son los mercados justos, las compras del Estado, todo lo que consume el Estado para las empresas nacionales.
Cuando un quintal de frijoles lo produce, se produce en San Carlos, en cualquier lugar, en La Fortuna, en cualquier lugar de San Carlos, en La Tigra, ahí se genera el empleo, ahí se compran los frijoles para la semilla, ahí se compran los insumos, ahí se pagan los impuestos, ahí se genera el transporte y eso genera riqueza para el país. Si los frijoles fueron producidos en Alemania, en Argentina, entonces nada de eso del empleo, ni las ganancias, ni nada quedó en Costa Rica, se quedó en otro lado, eso no genera actividad productiva que necesitamos comprarle a los costarricenses. Eso lo está haciendo Estados Unidos, eso lo está haciendo Europa, que lo que consume el Estado es para las empresas. Eso es el primer punto. Dos, necesitamos cambiar las cosas en términos de darle más valor agregado a lo que estamos produciendo. Y para lo que nos entendamos es que en lugar de seguir exportando frijoles, sino que la cooperativa de frijoleros de la zona norte tenga también la capacidad de hacer frijoles molidos y de todos los tipos. Valor con agregado. Chile, Valor agregado. sin chile, con chile, en lata. Si lo quiere echarlo en otro sistema para que lo apretemos y saquemos los frijoles como le gusta a uno ahora, también que lo haga así, que lo haga con, si le quiere poner sabor de tal cosa, del otro, pero que lo hagamos nosotros. Y que eso le quede a los productores, eso se llama valor agregado. Necesitamos, don Álvaro, muy bien, necesitamos hacer centros de valor agregado, muchos, para perfeccionar las cosas que estamos haciendo. ¿Cómo es posible que cuando va uno a Zarcero, a San Carlos, a todas esas zonas altas, a Naranjo, tenemos cientos de productores de queso palmito? Bueno, ese queso palmito nosotros deberíamos de estarlo exportando igual que Suiza exporta sus quesos. Lo que tenemos que hacer es juntar a todos los productores, darle una presentación que sea bonita, agradable y demás, y embalarlo, ponerlo en cajitas o lo que sea y exportarlo masivamente. Pero hay que volver la cara hacia lo pequeño, hay que volver la cara hacia el agro. Bajar las tasas de interés de los productores nacionales, porque quien está financiándose al 20% no está trabajando para él, está trabajando para entregarle las ganancias al banco. Pero si usted está trabajando a tasas de interés del 8%, pues entonces ahí sí, ya las condiciones comienzan a mejorar. Tenemos que ir por seguros agropecuarios, porque hoy en día hay tantos huracanes, sequías, y tantos problemas que tenemos que el agro tiene que estar asegurado para que cada vez que ocurre una catástrofe de estas no sea el agricultor el que quede en la ruina, con las deudas y sin nada de producción. No, tenemos que ir a eso, tenemos que defender a los productores de los precios bajísimos que vienen del exterior, a veces por lavado de dinero. Entonces traen productos a precios ridículamente bajos. Hoy en día hay toda una discusión con el precio de los huevos, don Álvaro. Sí. ¿Usted lo ha visto? Claro. Entonces, el asunto es que hay quien le ofrece al CNP un cartón de huevos en 700 colones. Y hay unos 400 pequeños productores que le están vendiendo los huevos al CNP a 1.500 el cartón. Y entonces la prensa irresponsable está diciendo el CNP está gastando plata de más. Usted echa un poquitito para atrás y se encuentra que cuando eran 3 tagarotes lo que le vendían al Estado, le estaban cobrando 2.300 por cartón al Estado. Pero en el momento que comenzaron a comprarle a ese montón de pequeñitos, entonces los tagarotes dijeron, bajamos el precio a un precio por debajo del costo, para que todos estos quiebren y nosotros volver a quedar con todo el mercado y volver a cobrar los 2.300. Eso no se puede permitir porque eso se llama prácticas desleales de comercio. Y entonces, en vez de estar diciendo que el CNP pierde plata
porque porque está comprando huevos a 1.500, hay que ver cuál es el costo verdadero de un cartón de huevos. Y el que está vendiendo por debajo de ese precio es porque está lavando dinero, Claro. o porque está haciendo dumping, que se llama, ¿verdad? Que es una práctica para quebrar a los demás. Y cualquiera de las dos cosas es prohibida en un país de buen ver, en Alemania o en España o en cualquier otra parte. Hay que defender al productor agropecuario. Y yo le digo que la reactivación nuestra tiene que ser a través también de meterle más recursos a la infraestructura y permitir aquí que la infraestructura, principalmente la más pequeña, se haga rápidamente, don Álvaro. Claro. Vamos a ir a una pausa, don Welmer, y le voy a trasladar dos preguntas antes de venir a hablar con usted. Me topé con un par de ciudadanos y quieren que le haga un par de preguntas a usted como candidato, que se las voy a trasladar luego que vengamos de la pausa comercial. Así que estamos compartiendo hoy con Welmer Ramos, diputado actual y aspira a convertirse en el candidato a la presidencia del Partido Acción Ciudadana, que tendrá sus comicios próximamente. Por cierto, ¿cuándo es la fecha de la elección interna, Welmer? Al final. No, don Álvaro, es este próximo domingo. Este domingo. Este domingo que viene, 22. Y yo les invito a todos que vayan y nos apoyen. Claro. Ahora vamos a hablar de eso, porque todavía hay tiempo para hablar de cómo se está preparando para el domingo. Ya regresamos con más de Tertulia de Noche. Bien, continuamos compartiendo con Welmer Ramos, que nos comentaba que este domingo es la convención interna del Partido Acción Ciudadana. Welmer Ramos y dos más del PAC aspiran, cualquiera de los tres, a convertirse en el candidato a la presidencia de la República para el 2022, que sería la próxima elección. Welmer, antes de hacerle las preguntas, hablemos un poquito de lo del domingo, porque es importante. ¿Cómo se prepara para el domingo? ¿Cómo ha visto el panorama en el país en general? Se lo pregunto porque la gente a usted es del mismo partido y lo mete entre el saco de este gobierno y del gobierno anterior. Y la reputación de ese gobierno no anda como muy, muy bien. ¿Qué tanto le ha costado o no vender su idea, su propuesta, que es parte de lo que estamos conversando, pero sobre todo quitarse de encima un poco ese estigma PAC, digamos, de la parte más negativa que se han visto estos dos periodos? Sí, muchas gracias, don Álvaro. Mire, uno de los problemas que ha tenido principalmente este gobierno es que al tener muy pocos diputados propios en la Asamblea Legislativa, recurrió a armar un gobierno con un equipo económico que ha propuesto demasiadas medidas que son neoliberales, las cuales yo he adversado siempre y he sido categórico en adversarlas y en señalarlas lo dañino que son. Creo que en lo que es las áreas donde el PAC ha estado trabajando lo ha hecho bien. Hoy en día este país, en lo que es la distribución de los programas sociales, las ayudas a las personas, becas y demás, eso se transparentó. Antes eso era con meramente criterios políticos, cómo se asignaban. Hoy en día se asignan de manera más transparente, se asignan de manera objetiva. En cuanto a la atención de la pandemia, que ha sido una de las desgracias, lo han hecho muy bien las instituciones del Estado y eso refuerza de que tenemos un Estado ágil. La Caja del Seguro Social, el Ministerio de Salud han sido muy ágiles en esto. Este país se ha comportado de manera solidaria con el bono proteger, entre otros. Pero en la parte económica es donde está el problema. Y es donde está el problema y por eso yo he presentado el nombre y por eso he querido
hacer una propuesta, porque lo que este gobierno hizo es hacer lo que haría Liberación o la Unidad en la parte económica, hacer el ajuste de los impuestos sobre el pueblo y no sobre los grandes capitales que sí tienen capacidad de pago. Lo que este gobierno ha hecho son recortes brutales en los programas sociales, que no lo hizo el gobierno, lo han hecho aquí en la Asamblea Legislativa. Y cuando digo cómo están haciendo el ajuste, no se vale. Es recortando la plata de los Sensinay, recortando la plata de los hogares para adultos mayores, recortando la plata para red de cuidado, recortando la plata para los bonos de vivienda. Y eso, en vez de ayudar y estimular la economía, lo que hace es más bien contraer la economía. Porque cuando estamos en una recesión, lo que hay que hacer es aumentar la inversión para que los mercados vendan y se reanimen, se reactiven. Bueno, lo han hecho al revés, porque se hicieron de ese equipo económico de gente de Liberación y de la Unidad, y que siguieran haciendo eso. Dios guarde una pandemia como esta y una crisis como esta en un gobierno de neoliberales plenos, porque ya hubieran vendido al ICE, hubieran vendido aquí al Recope, hubieran vendido a los bancos del Estado y al INSS, y hubieran vendido todo barato para que lo compraran los mismos tagarotes que son parte de esos gobiernos. Bueno, eso se ha logrado defender, y eso yo lo veo como logros. Ahora, creo que la gente entiende plenamente que Welmer es totalmente diferente en los planteamientos que lo que hacen estos grupos que hoy son Liberación, que son la Unidad, que son los libertarios, que son Restauración, que es Nueva República. Todos esos son iguales en la oferta política. Lo que pretenden es más bien acabar con el Estado, acabar con las cooperativas, porque véanlo, ahí ustedes tienen diputados y diputadas sancarleños, y ahí hay gente que odia las cooperativas entre esas diputadas, y que para nada le gusta Copelesca, o para nada le gusta Cosique, o les gusta nada de eso. Dios guarde, eso debería estar en manos de 3 o 4 ricos, y todo se estuviera concentrando. Eso no es lo que están planteando ellos. En cambio, la visión nuestra, la visión del PAC original, es una visión de centro, es una visión de ayudar a la gente desde abajo a generar valor agregado, a generar mejor distribución de la riqueza, a fomentar lo que es asociativo, lo que es cooperativo. Eso es, porque yo a veces me veo así aperado, porque estoy en la asamblea, don Álvaro, y digo así aperado es porque uno tiene que andar en estas fachas, aquí. Pero la verdad le digo, yo soy de campo y muy de campo. Yo soy de un pueblo allá en la falda del Miravalles, y yo sé lo que es sembrar frijoles tapados, o con bueyes también. Cuando era más sofisticado era con bueyes. Claro. Y sé lo que es, y sé lo que es aporrear frijoles, y lo que es sembrar maíz, y estuzar y desgranar maíz. Por eso, pero soy economista y también tengo clara cuál es el ajuste. El ajuste no es poniéndole más impuestos a la gente, es cerrando los portillos para que los bribones paguen lo que tienen que pagar. Cerrando Claro. los portillos para salir. Una de las preguntas que me traslada el ciudadano es, ¿cómo haría Welmer para resolver el tema del precio del combustible? Que se habla de un precio único a los combustibles, que en otros países los precios de los combustibles son más baratos, mientras que aquí cada vez se encarecen más. ¿Qué hacer con eso? Y por otro lado, el gobierno dice que, leyendo un día eso que decía Carlos Alvarado, que si le quitan el impuesto a los combustibles ponen un aprieto al próximo gobierno. ¿Eso que no tiene solución o eso se queda así? Mire, es un asunto que va de salida. Y le voy a decir por qué va de salida. El mundo, ya estamos en una crisis terrible ambiental, producto de estar quemando combustibles y tirando al espacio. El mundo tiene que ir hacia energías limpias. El transporte tiene que ser por mecanismos o con transporte eléctrico. Y ahí sí que no contaminamos.
ya Recope va de salida, pero Recope hay que transformarla. A Recope hay que darle la capacidad de que junto con la empresa privada se meta a la investigación de combustibles alternativos. Esos combustibles tienen que ser combustibles, por ejemplo, por medio de hidrógeno, por medio de combustibles biodegradables y producidos, y de otras maneras. Ya Recope no tiene más vigencia que unos pocos años, porque para ahí va el mundo. Entonces yo no me preocuparía tanto por eso. Sí por meterle eficiencia a Recope, sí por abrir a Recope en alianzas público-privadas para que pueda incursionar en otro tipo de combustibles. Y yo creo que por ahí va el asunto. Hoy un carro eléctrico recorre 400 kilómetros sin necesidad de volverlo a cargar y en 20 minutos lo carga uno mientras se toma un café. Entonces tenemos que hacer ese cambio para defender el ambiente. Claro, y el otro tema tiene que ver con crucitas. ¿Qué hacer con los recursos naturales? ¿Explotan? ¿No se explotan? Bueno, Rolando Araya, que lo tenía la semana pasada aquí, me decía que esos recursos deben de explotarse del Estado y que ahí hay mucha plata. Ahora hay otros que dicen no a la explotación de petróleo, tampoco están de acuerdo con la minería. Pareciera que es un debate que vuelve después de muchos años a la vida política. ¿Qué hacer con? ¿Se explota o no se explota? ¿Debemos permitir la explotación minera? ¿No permitirla? ¿Qué hacer con crucitas? Don Álvaro, crucitas ya es un caos que hay que resolverlo. Eso no se puede volver a ver para otro lado y dejarlo ahí. Hay que resolverlo. Y la manera de resolverlo es explotarlo, pero explotarlo de manera ordenada, por medio de cooperativas y al Estado que esté ahí presente, donde el impacto ambiental lo podamos nosotros disminuir y tiene que quedar para los costarricenses el dinero que ahí se genere. La minería tradicional, lo único que les ha dejado a los países es ruina y destrucción del ambiente. Pero si nosotros podemos hacer eso a lo tico, metiendo ahí a todos los lugareños, cooperativizándolos, juntándolos, metiendo a las asociaciones de desarrollo y a las municipalidades junto con el ICE y comenzar a explotar eso ahí por medio de túneles y que ese dinero quede distribuido entre todos, eso es la mejor manera de hacerlo. Y es la manera lo tico, y es la manera donde las ganancias queden aquí mismo, en Costa Rica. Ese sería el modelo que yo estoy proponiendo, pero urgentemente. Yo de presidente armo ahí voy a decirlo así, una nueva Copelesca, ¿verdad? No es Copelesca como tal, sino en cuanto al alcance que tenga, para explotar crucitas, y ojalá que todos los lugareños de ahí sean socios y ojalá que todas las asociaciones de desarrollo sean socias y entonces meter ahí con fuerza y tenemos el conocimiento. Mire, todos los ingenieros del ICE que tienen la capacidad, que saben tunelear y que saben hacer todo eso, eso lo hacemos, no con minería a cielo abierto, sino que lo hacemos de maneras menos agresivas con el ambiente. Pero también, igual, vean, ahí hay diputados y diputadas de San Carlos que lo que quieren es entregar eso a una gran empresa, que ojalá que se meta en una zona franca, que no pague impuestos aquí, que toda la riqueza se vaya para afuera, y lo que tenga ahí en San Carlos sea un grupo de peones mal pagados. Eso no, ese modelo no es el que yo llevaría adelante. Claro. Hay un tema que es muy reciente, Welmer, y tocó a la Asamblea Legislativa, que es la incorporación del narcotráfico en la política y en los distintos poderes de la República. Hay mucha desconfianza por los políticos y creo que esos son los mayores retos, no solo de usted, sino de todos los que aspiran a un puesto de elección popular, convencer a la gente de salir a apoyar alguna propuesta. Precisamente por lo que se ve en los medios de comunicación, relaciones de gente metida en el narco con los políticos, la corrupción ahora de las empresas de carreteras, también en las instituciones públicas. Hay desconfianza en los poderes de la justicia en este país, los que deben de hacer justicia
también se desconfía. ¿Hasta dónde está penetrado todo nuestro sistema por tanta corrupción y por tanto narcotráfico? ¿Es lo que se ve en la prensa, es lo que es o es sencillamente una noticia más de algo que siempre ha pasado, o definitivamente tenemos, digamos, que todas esas malas compañías están compenetradas en nuestros poderes, Welmer? Mire, yo a veces me quedo con la boca abierta viendo lo que aquí está pasando. Aquí hay gente que de pronto se enriquece, pero aceleradamente, pero de manera inexplicable, ¿verdad? Hay gente que a partir de un taxi pirata de pronto tiene un emporio comercial. Pero ¿por qué es que no los agarran? Ve, aquí todo el mundo dice, es que fulano lava dinero, el otro vea, pero no pasa nada. Vamos a ver, yo aquí como hay división de poderes, ¿verdad? Uno aquí tiene que ver mucho la fiscalía y esto, pero sí se ha venido haciendo una serie de reformas. Yo soy uno que estoy a favor de la ley de extinción de dominio. Extinción de dominio, para que nos entendamos todos, es que si alguien acumula capitales muy aceleradamente y no sabe explicar de dónde obtuvo la plata, que el Estado le quite las cosas, se las quite, si no sabe explicar de dónde lo obtuvo, porque eso no es más que lavado. Tenemos que reforzar los controles fronterizos. Si ustedes vieran mi desesperación por poner escáneres en cada una de las fronteras, ¿cómo es posible que vayan piñas llenas de droga y que cuando las descubran están en Europa pero que salieron de Costa Rica? Si nosotros con un sistema de escáner de inmediato nos damos cuenta que la radiografía dice que lo que va ahí dentro no tiene las condiciones de una piña, y entonces ahí las descubrimos. Pero hay que usar la tecnología ahí. Tenemos que llevar a una mayor coordinación entre los diferentes cuerpos policiales, y hoy en día también la tecnología ya nos permite a nosotros tener mejor control de lo que está pasando en diferentes puntos. ¿Cómo? Resulta que ahora en Europa todas las lámparas de mercurio tienen una cámara, y entonces si usted anda por la calle y lo asaltan, se dan cuenta quién lo asaltó. Y si un furgón que iba para el Limón se mete en un taller y duró 5 horas, bueno, pero hay resulta que ahora tenemos los sistemas que determinan plenamente que el furgón no estuvo en marcha, sino que se metió en otro lado. Hay que aplicar toda esta tecnología, pero además tenemos que hacer mucho más intercambio de lo que es la inteligencia entre los diferentes países, y tenemos que cooperar más. Y hay otras cositas por ahí que yo diría que hay que poner más fuerza en lo que es investigación, ¿verdad? Pero básicamente yo creo que son los controles en frontera, la coordinación entre cuerpos policiales, y el otro asunto es la vigilancia más tecnológica. Claro, sí, la verdad es que este tema que usted señala de poder identificar de dónde proceden los capitales, no sé por qué en el Congreso no se puede hacer una ley, o es que hay sectores que no quieren que eso se reformule. Mire, los diputados del PAC estábamos totalmente de acuerdo con la ley de extinción de dominio, y fueron los diputados de las otras fracciones, los que llegaron a decir que esa ley no se podía pasar, y la frenaron y no dejaron que pasara la ley de extinción de dominio. Extinción de dominio es eso, quitarle los capitales a alguien que los ha acumulado en el corto plazo y que no sepa de dónde los cogió, que no puede dar explicaciones de dónde los tomó, porque eso es lavado. Claro. Y dicen, ¿verdad? Porque ahí está mi amigo Luis Ramón, ¿verdad? Que hay manifestaciones muy claras en muchas partes del país, y ustedes lo sabrán mejor. Y Luis Ramón ha sido un baluarte en la lucha contra el tema del narcotráfico en Costa Rica, y ha estado metiendo legislación también, legislación que yo apoyo. Sabemos que Ramón Carranza tiene mucha relación con usted. ¿Lo consideraría
si usted llegara a ser presidente para un puesto en el Desde gobierno. luego, desde luego, es un hombre valiente, inteligente, honesto, que lo he visto. Nunca nos habíamos conocido antes de cuando llegamos aquí y hemos hecho una muy buena junta. Luis Ramón San Carlos ha tenido muy buenos diputados siempre del PAC. Yo puedo dar fe de Manrique Oviedo también, que puedo decir así abiertamente, que fue un hombre sumamente valiente aquí en trabajar para transparentar todo lo que fue la obra pública. Y si algo previó don Manrique Oviedo fue el tema de la Ruta 32 y de lo que nos iba a pasar contratando una empresa como esa. Y hoy en día lo estamos viviendo. Pero también ha sido sumamente valiente en denunciar cosas como el narco y un diputado muy trabajador. Lo mismo don Marvin Rojas. Que peleó tanto aquí por el agro y por defender el agro y echar para adelante, y también en infraestructura. En fin, doña Nidia Jiménez dio peleas también importantísimas para transparentar este país. Han sido diputados de veras que vienen con casta de dar las peleas aquí a la Asamblea Legislativa, vienen a trabajar, vienen a arrollarse las mangas. Qué gusto. Ya para cerrar, Welmer, ¿cómo ve la correlación de fuerzas en el PAC para el domingo? Hay un sector que llaman progres en el PAC, ¿verdad? Hay otro sector ahí que son más condescendientes con la política del actual presidente, otros son un poco menos condescendientes, como es su caso. Está todo el tema LGTBI que también reparte fuerzas en el PAC. ¿Cómo ve eso para el domingo? El más progre soy yo. Porque progresista significa que queremos el progreso de todos, en todos los campos, el buen vivir, el vivir con dignidad, el que usted y todos en este país, no importa de la cuna en que se nazca, si es muy pobre o muy rico, podamos por medio del esfuerzo mejorar el nivel de vida y tengamos las mismas oportunidades todos. Eso es ser progresista. Hay algunos aquí que no son progresistas. Yo les voy a decir en qué me diferencio yo del resto. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en jornadas laborales de 12 horas sin pagar horas extras. Yo no estoy de acuerdo en quitar las horas extras para jornadas de 12 horas, porque eso es volver 100 años atrás. Claro. Usted se imagina a una madre jefa de hogar que hoy tiene que pasar a las 4 de la tarde por el hijo a la escuela para ir para la casa a hacer todas las labores que esta sociedad le ha impuesto injustamente a las mujeres, y que ahora le digan, no, vea, usted no sale a las 4, sale a las 8 de la noche. Ve a ver a quién le paga para que recoja a su hijo y a quién le paga para que se lo cuide. Eso es un empobrecimiento a los hogares terrible, terrible. Y llegar después de las 8 de la noche a hacer una carga de todas las labores que corresponden en un hogar, eso no se vale. Y aquí hay algunos que se dicen progresistas en el PAC que están de acuerdo con eso. Yo no puedo estar de acuerdo con eso. Ese no es el PAC que yo conozco, por eso es la lucha. Cuando aquí vienen y dicen, mire, es que le propusimos al Fondo Monetario que vamos a aumentar el salario, que vamos a aumentar los impuestos al salario escolar, o le vamos a poner impuestos. Yo no estoy de acuerdo. Ya no se le pueden poner más impuestos a la gente. O que vamos a bajar el nivel de salarios de donde se empiece a pagar impuestos. Eso es injusto contra la gente. O que vamos a vender CONAPE. ¿Se imagina vender CONAPE? Que es el movilizador, la forma que tienen los más pobres de poder estudiar. O que vamos a hacer una ley de empleo público que tenía 34 inconstitucionalidades y que permitía, oiga lo que voy a decir, y que le permitía al presidente nombrar jueces en la Corte Suprema de Justicia o en el Tribunal Supremo de Elecciones. En Costa Rica eso está por constitución prohibido. El Poder Judicial es totalmente aparte y el Poder Ejecutivo no se puede meter. ¿Sabe qué es lo que le permite a Daniel Ortega encarcelar a los opositores? Que él nombra a los jueces. Y el juez que no se comporta de la manera que él quiere, lo echa. Eso querían hacerlo en Costa Rica, por Dios.
Eso querían hacer todos esos diputados de Liberación, de la Unidad, ese montón de diputados de la Restauración Nacional. Eso era lo que querían hacer. Y algunos del PAC, doña Carolina estaba en eso y lo votó así. Y siendo una abogada que no se dé cuenta la cantidad de inconstitucionalidades que tenía eso. A mí yo no puedo estar de acuerdo con eso. Eso es lo que me diferencia a mí, que yo sí soy progresista. Yo, recortes brutales en el presupuesto, aprobados por algunos diputados del PAC, y recortes en el presupuesto para la red de cuidado, para comedores escolares, etcétera, para hogares de ancianos en medio de una pandemia. No, hombre, yo sí soy progresista, digo, en medio de una calamidad nacional, lo que tiene que sacar este país es la solidaridad. Lo que tiene que sacar en este país es cobrarle a los tagarotes que sí están eludiendo el pago de impuestos por medio de los Panama Papers, porque están simulando, sí. o por medio de algunos subterfugios, como lo demostró cuando se le pidió a la oficina de grandes contribuyentes de que cuánto estaban pagando algunas empresas. Habían unas grandísimas que tenían 11 años de no pagar impuestos en Costa Rica. Reportaban 0 ganancias. Eso es lo que diferencia a Welmer de los otros, ¿verdad? Eso es lo que diferencia al grupo que está conmigo en el PAC, que queremos un país de libre empresa, de competencia, del esfuerzo personal, pero con justicia, como fue en el pasado, don Álvaro. Claro. Esto es lo que estamos defendiendo y esa es la lucha. Bueno, vamos a esperar a ver qué va a ocurrir el domingo, Welmer. De hecho, que le deseo la mejor de las suertes y ahí veremos ya los resultados de qué decide el PAC, de quién será el candidato o candidata para poder enfrentar a los demás en las próximas elecciones del 2022. Un mensaje final, Welmer, para cerrar. Sí, yo le quisiera pedir a todos los que nos ven en San Carlos, en Los Chiles, en Upala, en todo, en Zarcero, esos que están ahí en La Tigra o en Bacalucia o en Venao o que están en Florencia o en San Carlos Centro, que necesitamos un país más justo, más equitativo, un país donde pueda salir la gente desde abajo con oportunidades para mejorar el nivel de vida, y que esa es la lucha que nosotros estamos dando, que Welmer sí conoce cuál es el esfuerzo que hace ese que se levanta a las 4 de la mañana para ir a emprender la tarea, para ir a recoger carne, para ir a repartir o para enfrentarse a una labor agrícola, y que esta es la lucha. Yo no tengo ninguna ambición personal, lo que tengo es una responsabilidad con el país, y que pedirles que me den el apoyo el próximo 22 de agosto por esta idea de una Costa Rica más solidaria, más justa, más equitativa, y que la votación es totalmente abierta, únicamente llenando con la cédula, ahí se vota, y pedirles de veras el apoyo, pero no el apoyo para Welmer, sino el apoyo para Costa Rica y para estas medidas que estoy proponiendo. Welmer, muchas gracias y el mayor de los éxitos. Le deseo lo mejor. Muchas gracias, don Álvaro. Un abrazo. Igualmente. Gracias a Welmer Ramos por habernos acompañado en esta tertulia de noche y nos vemos la próxima semana aquí en Canal 14. Recuerden que este programa son los miércoles y se reprisan los domingos. Gracias y nos vemos.